Hace unos días el presidente Humala anunció que Perú vendría cumpliendo muy exitosamente los objetivos del milenio. Concretamente hemos tenido un avance muy grande y pocas veces visto en reducción de pobreza, en reducción de la desnutrición y en reducción de la mortalidad infantil. El presidente, sin embargo, también enfatizó que su gobierno está en contra del denominado chorreo. Y ahora estamos con Pablo Bustamante, director de la ONG Lampadia, para conversar sobre este tema. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Felicitaciones por el programa. Gracias por venir. Encantado. Pablo, cuéntanos, ¿cómo nos va en el cumplimiento de los objetivos del milenio? ¿Qué ha funcionado? Bueno, mira, después de que nuestro país por décadas ha retrocedido y se ha empobrecido, durante los últimos 15 años y más durante los últimos 10, hemos tenido avances económicos y sociales extraordinarios. Concretamente, en el tema de las metas del milenio, el Perú es uno de los 2 países que mejor ha avanzado en el cumplimiento de metas. Esto ha sido dicho ayer por el secretario general de las Naciones Unidas en varias ocasiones, en presencia del presidente Humala. Lo curioso es que en el Perú no destacamos estas cosas. El único que ha destacado esta noticia es el Comercio, en una página interior, un pedacito acá chiquito, ¿no? Cuando esto debería ser noticia de primera página, ¿no? Nos gusta flagelarnos a los peruanos. Aparentemente, pues hemos estado tan acostumbrados a las malas noticias que las buenas o no las creemos o simplemente no las queremos compartir. Claro. Y eso a mí me parece clamoroso, porque los logros son extraordinarios. Ahora, hay bastante gente que dice, ok, sí estamos avanzando, pero no debemos estar tan contentos porque el crecimiento es desigual. Lo que dicen es en los centros urbanos la cosa va bien, pero en las áreas rurales la cosa está no tan simpática. ¿Es esto cierto? Bueno, los que podríamos llamar negacionistas, al principio decían que el crecimiento no era tal, después tuvieron que aceptarlo. Que la reducción de la pobreza no era tal, tuvieron que aceptar. Y después han salido con la historia de la desigualdad. Y ninguna de estas cosas es verdad. El Perú ha tenido un proceso de desarrollo, de crecimiento integral muy raro en la historia de la humanidad. Porque no solo hemos crecido alto, sino que al mismo tiempo hemos reducido la desigualdad. Y prácticamente en todos los planos. Mira, hemos reducido la pobreza extrema a menos de la mitad, hemos sobrepasado la meta del milenio, hemos reducido la desnutrición infantil, la mortalidad infantil, hemos mejorado los ingresos en las regiones, ¿no? El ingreso en las regiones ha crecido más que en Lima, en la sierra y la selva han crecido más en proporción que en la costa, en el Perú rural han crecido más que en el Perú urbano. Igual ha pasado con temas de inversión y entonces nuestro modelo es pro pobre, pro descentralización, pro clase media, como dice el BID, ¿no? Ha crecido una gran clase media y la desigualdad ha bajado de acuerdo a todos los indicadores. El indicador de Gini y también un recálculo del Gini que hicieron unos profesores de economía de la Universidad Católica, ¿no? Donde mostraban que la foto era más alta que la que decía el Banco Mundial y la CEPAL, pero sin embargo su tendencia de los últimos años mostraba una mayor reducción aún que la de CEPAL y el Banco Mundial. Ajá. Y ahora, ¿qué quiere decir entonces el presidente cuando dice que todo esto está muy bien, pero que él no cree en el chorreo y que su gobierno no se va a concentrar en el chorreo? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, yo creo que es esta transición del lenguaje político que está teniendo el presidente, ¿no? Hacia un mejor entendimiento de lo que verdaderamente son los factores de progreso del país. Porque él no creía en esto. No, evidentemente en la campaña él nos ofreció otra cosa, ¿no es cierto? Pero él viene teniendo un proceso acelerado de mejora y de iluminación. Su último discurso en el cierre de Perumín ha sido extraordinario. Parece escrito por el minero o el liberal más ilustrado, ¿no? Verdaderamente sorprendente. En este tema del chorreo, por ejemplo, no está captando, ¿no?, lo que se ha fijado ya en el Perú en algunos estudios o lo que dice el Economist ayer, ¿no? El Economist dice que en los países como el Perú, ¿no?, en los países emergentes, la reducción de la pobreza y las mejoras sociales son en un 80% producto del crecimiento económico más que la redistribución, ¿no? Entonces hay
hay esta discusión si debe ser redistribución primero, crecimiento después. Mira, hace poco estuvo acá Lula. Sí. Y le hacen una entrevista, no me acuerdo en qué periódico, creo que era La República, ¿no? Y él dice, ojalá que esta entrevista la lea mi amigo García. Claro. Porque yo discutí con él hace algunos años que era mejor primero redistribuir y después crecer. Y él decía que había que crecer para redistribuir. Y los indicadores de Brasil son estos. Nosotros en Lampadia publicamos lo que Lula dijo, pero al costado pusimos los indicadores de Perú. Y nosotros, por supuesto, le habíamos sacado varios cuerpos de ventaja a Brasil. ¿No? Entonces, hay que tener muy claro las cosas. Evidentemente, no somos un país desarrollado aún, no hemos eliminado la pobreza, no hemos eliminado del todo la desnutrición, falta muchísimo por hacer en temas de igualar oportunidades para los ciudadanos, pero si no reconocemos el proceso en que estamos, ¿qué políticas vamos a seguir impulsando? El problema es ese, si no vemos la película y solo fotos y estamos cambiando de política todo el rato o queriendo cambiar de política todo el rato, no vamos a poder continuar mejorando lo que hay que mejorar y ha venido mejorando. Ahora, lo que dicen especialmente los movimientos de izquierda es que, claro, todo esto podría ser cierto, pero esta es una suerte de crecimiento, según ellos, no sostenible, porque se basaría en un modelo primario exportador. O sea, seríamos, en su visión, una suerte de vendedores de piedras. Entonces, el día que el precio de las piedras baje, nuestro modelo va a fracasar. ¿Es eso realmente así? No, para nada. Mira, y eso está impregnado pues en el Perú, ¿no? Y en la media, ¿no? Hoy día hay una entrevista que le hacen al director del Fondo Monetario Internacional en gestión. El periodista de gestión le dice, bueno, ahora que bajan los precios de los minerales, como el Perú no tiene aumentos de productividad, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y el director del Fondo Monetario para América Latina le dice, no, en verdad en los últimos años lo que ha pasado en el Perú es un gran aumento de productividad, transferencia de tecnología, inversión extranjera y ha habido un proceso sumamente positivo. Entonces no queremos ilustrarnos, no reconocer la realidad y el peligro de eso es que nuestra proyección política hacia adelante podría basarse, ¿no?, en una equivocada visión de las cosas. En cuanto a la producción primario exportadora, que es este San Benito, ¿no?, el 15% del producto es de los sectores primarios en el Perú, ¿no? 15% del producto, el 60% de las exportaciones, o 65%, pero igual Noruega exporta básicamente petróleo, igual lo hace con minerales Australia y Canadá en grandes proporciones y ellos se manejan muy bien. Y la mayor parte del PBI además proviene del sector servicios, En el caso del Perú, el sector servicios. Claro. Por otro lado, nuestro sector industria se ha multiplicado 4 veces en volumen, ¿no? Como porcentaje del producto sigue siendo el mismo que hace 15 o 20 años, pero hoy día tenemos un sector industrial competitivo internacionalmente, exportador. Entonces, el proceso está en buena dirección, ¿no? Lo que hay que hacer es descubrir las falencias, fortalecer las debilidades y persistir en lo bueno, ¿no? Lo que pasa es que el lenguaje político en el Perú sigue siendo el lenguaje del siglo pasado, sigue siendo el lenguaje de los 60s y 70s. Acá se hacen preguntas que ya no se hacen en otras partes, ¿no? El director del CEPLAN hace poco criticaba a la Alianza del Pacífico, ¿no?, diciendo que las diferencias relativas entre los otros países y el Perú nos hacían tener una posición de riesgo, ¿no? Cuando nosotros lo criticamos en Lampadia, llamaron a decir que eso no era así y que eso eran solo preguntas. Le dije, bueno, esas preguntas ya no se hacen pues en Corea del Sur ni en Singapur, hay que hacer las preguntas del momento. Bueno, Pablo, te lo agradezco muchísimo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Eric Fisher de ADEX. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.